Imagina despertar en una ciudad donde la ley cambia según el uniforme que cruza la esquina, donde un decreto puede valer menos que un disparo y donde el futuro de un país se decide en una mesa de cantina o en la cubierta de un barco que zarpa de noche. Ahora imagina a un hombre que, con apenas 20 años, ya entiende una verdad brutal. En Venezuela no basta con tener razón. Hay que sobrevivir lo suficiente para imponerla. Y lo más inquietante es esto. Su vida no va a depender solo de su talento, sino de una cuenta regresiva invisible. La del exilio, la del fusilamiento posible, la de la traición siempre probable. Ese hombre se llama Antonio Guzmán Blanco, y antes de convertirse en el ilustre americano, fue un joven obligado a aprender a toda velocidad cómo se compra, se pierde y se recupera el poder. Nace el 28 de febrero de 1829 en Caracas, en una Venezuela que todavía huele a pólvora reciente. La independencia no ha traído calma, ha traído un vacío, y en ese vacío mandan los caudillos, los pactos frágiles, las lealtades que duran lo que dura una campaña. Antonio crece en una casa donde la política no es conversación, es respiración. Su padre, Antonio Leocadio Guzmán, no es un ciudadano cualquiera, es un agitador de ideas, un periodista combativo, un fundador del Partido Liberal, un hombre que sabe que una frase impresa puede encender una provincia. En ese hogar, el niño aprende temprano que las palabras no son adorno, son armas, y que el enemigo no siempre lleva uniforme. A veces firma decretos, controla tribunales, o decide quién puede hablar y quién debe callar. Caracas, en esos años, es una ciudad de contrastes. Iglesias y cuarteles, procesiones y conspiraciones. El joven Guzmán Blanco observa, escucha, memoriza, ve cómo los nombres cambian de bando sin rubor, cómo la moral se adapta al viento, y sin embargo, también ve otra cosa. La fuerza de la modernidad como promesa, libros, ideas europeas, nociones de Estado, de administración, de civilización, frente a la barbarie del machete y la montonera. Esa tensión entre el país real y el país imaginado se le mete en la sangre, estudia, se forma, se pule. No es el típico caudillo de lanza y caballo. Es un hombre de pluma, de despacho, de cálculo. Se inclina por el derecho, por la retórica, por la estrategia. Pero en Venezuela el conocimiento no te protege, te expone. Saber demasiado puede convertirte en amenaza, y ser hijo de Antonio Leocadio Guzmán significa cargar un apellido que abre puertas. Y también pone una diana en la espalda. La década de 1840 y el inicio de los 1850 son un hervidero. El liberalismo, con su promesa de reformas, choca contra el conservadurismo y contra la estructura social heredada. En ese choque, el padre de Antonio es protagonista, y el hijo aprende el precio de la oposición, aprende que la política no es una escalera, es un campo minado, y que el Estado, cuando se siente acorralado, no discute, aplasta. Entonces llega el golpe que marca su juventud. La persecución, la presión, el riesgo constante. En un país donde el poder se sostiene con bayonetas, la familia Guzmán sabe lo que significa estar en la mira, y Antonio, todavía joven, entiende que su vida puede partirse en dos en cualquier momento. Antes y después de una orden de captura, esa es su primera cuenta regresiva. El tiempo que queda antes de que la política deje de ser debate y se convierta en sentencia. Pero el destino de Guzmán Blanco no es esconderse, es moverse, aprender a desaparecer y reaparecer, aprender a negociar con el peligro, y sobre todo, aprender a leer el mapa del poder. ¿Quién manda de verdad? ¿Quién solo aparenta? ¿Quién puede ser aliado hoy y verdugo mañana? En 1858, Venezuela se sacude con la caída de José Tadeo Monagas. El país entra en una espiral que desemboca en la Guerra Federal. Una de las heridas más profundas del siglo XIX venezolano no es una guerra limpia, es una guerra de pueblos contra pueblos, de venganzas acumuladas, de hambre, de caminos llenos de cadáveres sin nombre. La Guerra Federal no solo mata, desordena todo, rompe la economía, deshace instituciones, convierte la violencia en lenguaje cotidiano, y en medio de ese caos, Antonio Guzmán Blanco encuentra su escuela definitiva, se alinea con el bando liberal, el de los federales, el que promete una Venezuela distinta. Pero prometer es fácil, ganar es otra cosa. La guerra exige logística, propaganda, diplomacia, dinero, contactos, y ahí el joven Guzmán empieza a destacar,
no por la fuerza del brazo, sino por la precisión de la mente. Aprende a redactar, a convencer, a organizar. Aprende que una carta puede valer tanto como un batallón si llega al destinatario correcto. Aprende que la guerra también se pelea en los salones, en los puertos, en las embajadas, y aquí aparece el primer giro que define su carácter. Mientras otros se hunden en el barro del combate, él mira hacia afuera. Entiende que Venezuela no está aislada, que el Caribe, Europa, las potencias comerciales, todos observan que el reconocimiento internacional, el acceso a armas, el crédito, pueden inclinar la balanza. En un país donde muchos líderes apenas dominan su comarca, Guzmán piensa en términos de Estado y de mundo. Esa ambición y esa frialdad lo separan del resto. Pero esa misma diferencia lo vuelve sospechoso. En tiempos de guerra, el intelectual puede ser visto como oportunista, el hombre de ciudad como débil, el que habla de leyes como ingenuo. Guzmán Blanco tiene que demostrar una y otra vez que no es solo un hijo de periodista jugando a la política. Tiene que ganarse un lugar entre hombres que miden el respeto por el número de cicatrices. La guerra federal avanza como una tormenta interminable, y cuando finalmente se firma el Tratado de Coche en 1863, Venezuela no queda en paz. Queda exhausta. El país ha cambiado, sí, pero también ha quedado abierto, vulnerable, lleno de jefes armados que no quieren volver a ser simples ciudadanos. La federación se proclama, pero la realidad es que el poder sigue siendo un animal salvaje. Si no lo encierras, te muerde. En ese nuevo escenario, Guzmán Blanco se mueve con rapidez. Su cercanía con el liberalismo triunfante le abre espacios. Empieza a ocupar cargos, a participar en la administración, a entrar en el círculo donde se decide el rumbo del país. Pero cada paso tiene un costo. Cada ascenso despierta envidias. Cada decisión crea enemigos. Y en Venezuela, los enemigos no esperan elecciones, esperan oportunidades. El conflicto central de su vida empieza a dibujarse con nitidez. No es solo liberal contra conservador, es civilización contra caudillismo, es Estado contra montonera, es la idea de un país gobernado por instituciones contra la realidad de un país gobernado por hombres armados. Y Guzmán Blanco, que sueña con modernizar, se enfrenta a un sistema que se alimenta del atraso. No es una metáfora. Es una maquinaria real, con nombres, con ejércitos privados, con redes de lealtad compradas a sangre y a promesas. En esos años su figura se vuelve más visible, y cuanto más visible, más frágil, porque en la política venezolana del siglo XIX, la fama no es escudo, es blanco. Guzmán lo sabe. Por eso cultiva algo que será una de sus marcas: la capacidad de controlar el relato, de presentarse como necesario, de convertir su proyecto en destino, de hacer que su ambición parezca, ante los ojos correctos, una misión, y sin embargo, la historia no le da tiempo para madurar con calma. La década de 1860 es un tablero que se reacomoda a golpes. Los gobiernos caen, los pactos se rompen, los caudillos se levantan. Y Guzmán Blanco aprende una lección que no se olvida. En Venezuela, el poder no se hereda, se conquista y se pierde en un descuido. En 1868 estalla la Revolución Azul, un movimiento que derriba al gobierno liberal y devuelve el país a otra fase de incertidumbre. Para Guzmán Blanco, esto no es solo un cambio de administración, es una amenaza directa. Los liberales vuelven a ser perseguidos. Los nombres que ayer firmaban decretos hoy pueden firmar órdenes de arresto. La cuenta regresiva vuelve a activarse, más cruel. Quedarse puede significar cárcel o muerte. Huir puede significar sobrevivir, pero también desaparecer. Y aquí llega el momento que define al personaje. El exilio como herramienta, no como derrota, sino como táctica. Guzmán Blanco sale del país y se instala en el exterior, especialmente en Curazao, un punto clave del Caribe donde se cruzan comerciantes, conspiradores y mensajes cifrados. Desde allí, lejos de los fusiles pero cerca de las rutas, empieza a hacer lo que muchos no saben hacer: organizar el regreso. El exilio no es descanso, es una sala de guerra sin cañones, es escribir cartas que no pueden caer en manos equivocadas, es conseguir dinero donde no hay, es convencer a jefes regionales de que apuesten por ti cuando tú ni siquiera estás en el país, es vivir con la certeza de que un espía puede estar escuchando detrás de cualquier puerta, y es, sobre todo, luchar contra el olvido. Porque en política, si te ausentas demasiado, otro ocupa tu lugar. Guzmán Blanco no se resigna, se prepara, observa, calcula,
Y mientras tanto, el país se desgasta bajo el peso de gobiernos inestables. La gente quiere orden, pero el orden que conocen es el del caudillo. Guzmán entiende que su oportunidad no vendrá solo de la fuerza. Vendrá del cansancio colectivo, de la necesidad de un proyecto que parezca inevitable. En ese punto, su vida se convierte en una carrera contra el tiempo, porque cada mes fuera es un mes en que sus enemigos consolidan poder, cada semana es una semana en que sus aliados pueden cambiar de bando, y cada día es un día en que la historia puede cerrarle la puerta. Él necesita volver, pero no puede volver de cualquier manera. Si regresa débil, lo aplastan. Si regresa tarde, lo reemplazan. Si regresa sin legitimidad, lo llaman usurpador. Su regreso tiene que ser un golpe perfecto. Y entonces, desde el Caribe, empieza a tejer la red que lo llevará al centro del escenario. Contactos, promesas, planes. La idea de una regeneración del país empieza a tomar forma en su discurso. No solo recuperar el poder, sino salvar a Venezuela del caos. Es un mensaje peligroso, porque suena a redención, y también a ambición sin límites. Mientras tanto, en su mente se fija una imagen que lo perseguirá. Caracas como símbolo. No solo la ciudad donde nació, sino la capital como trofeo. Quien controla Caracas controla el relato de la nación. Y Guzmán Blanco quiere ese control, no por vanidad únicamente, sino porque cree, o decide creer, que solo desde allí puede imponer el orden moderno que imagina. La tensión crece, el país está listo para otra sacudida. Los liberales en el exilio conspiran, los descontentos dentro del territorio buscan un líder, y Guzmán Blanco, con la paciencia de quien ha aprendido a sobrevivir, espera el instante exacto, sabe que la historia no avisa con campanas, avisa con grietas. Y cuando las grietas aparecen, hay que entrar antes de que se cierren. Al final de esta primera etapa, Antonio Guzmán Blanco ya no es solo el hijo de Antonio Leocadio Guzmán, ni un joven abogado con ideas, es un político formado en el fuego de una guerra civil, endurecido por la persecución y entrenado por el exilio. Ha visto cómo se derrumba un gobierno y cómo se fabrica otro. Ha aprendido que el poder no se pide, se toma. Y ahora, con el reloj corriendo y el país al borde de un nuevo vuelco, está a punto de apostar todo en una jugada que puede convertirlo en el hombre más influyente de Venezuela, o en un nombre más enterrado en la lista de los que lo intentaron y no regresaron. El plan de regreso no se escribe con tinta, se escribe con sal, sal del mar que separa a un exiliado de su país, sal que se pega a la piel en Curazao, mientras, al otro lado, Venezuela se deshace en manos ajenas. Guzmán Blanco mira el horizonte como si fuera un reloj. Cada ola que rompe es un día perdido. Cada barco que zarpa sin él es una oportunidad que se va. Y hay una certeza que lo muerde por dentro. Si no vuelve pronto, no volverá nunca. Porque en Venezuela, el poder no deja sillas vacías. Las ocupa con sangre. En 1869, la Revolución Azul ha dejado un país con el uniforme cambiado, pero con la misma enfermedad. Caudillos, pactos rotos, provincias, que obedecen solo cuando les conviene. El gobierno de José Ruperto Monagas no logra apagar los incendios, apenas los mueve de lugar, y en ese desorden, los liberales derrotados buscan una figura que no solo prometa venganza, sino dirección. Guzmán Blanco entiende algo que otros pasan por alto. El cansancio colectivo es combustible político. La gente no sueña con utopías, sueña con dormir sin sobresaltos. Desde el exilio empieza a operar como si ya gobernara. Cartas que viajan escondidas entre mercancías, emisarios que entran por puertos menores, acuerdos con jefes regionales que no se firman, en papel porque el papel se captura. Su arma es la organización, su obsesión, la sincronía. Que el golpe ocurra cuando el gobierno esté más débil y sus aliados más hambrientos, y su límite es brutalmente concreto. Si lo atrapan antes de pisar tierra firme, no habrá juicio elegante ni debate parlamentario, habrá pared, pelotón y silencio. La cuenta regresiva no es metafórica, es física. El 14 de febrero de 1870, el mar deja de ser frontera y se convierte en autopista. Guzmán Blanco desembarca en la vela de Coro. No llega con un ejército monumental, llega con una idea que pretende ser más grande que los fusiles. La Revolución de Abril. El nombre suena a primavera, pero lo que trae es una tormenta. En pocas semanas, la insurrección se expande como fuego en rastrojo seco, los azules, desgastados, se repliegan, los indecisos eligen bando por instinto de supervivencia, y los viejos liberales, que habían aprendido a desconfiar de todos, empiezan a creer que esta vez sí hay un conductor,
La marcha hacia Caracas es una carrera de nervios. Cada pueblo tomado es una promesa, pero también una deuda. Hay que pagar lealtades, repartir cargos, calmar ambiciones. Guzmán Blanco no solo pelea contra el gobierno, pelea contra la naturaleza misma de la política venezolana, esa que convierte a cada aliado en un posible rival armado, y aún así avanza, porque entiende que el símbolo vale tanto como la victoria. Entrar en Caracas no es solo ganar una guerra, es apropiarse del relato nacional. El 27 de abril de 1870, Caracas cae en sus manos. La capital, esa ciudad que él había imaginado como trofeo y como tablero, se abre con una mezcla de alivio y temor, alivio por el fin de un ciclo de incertidumbre. Temor porque nadie sabe qué tipo de orden trae este hombre que regresa del exilio. Con una disciplina casi extranjera, Guzmán Blanco asume el poder como presidente provisional, y ahí ocurre el primer giro inquietante. El revolucionario que prometía regeneración empieza a hablar como arquitecto de un Estado, nuevo, pero con una voz que no admite réplica. No viene a negociar con el caos, viene a domesticarlo. Su enemigo principal no es un solo hombre, es un sistema entero. El caudillismo que vive de la fragmentación, la iglesia que conserva influencia social y económica, los jefes regionales que se sienten dueños de sus territorios, y una administración pública que funciona como botín para imponer su proyecto, necesita algo que Venezuela casi no conoce: continuidad. Y para lograr continuidad, necesita concentrar poder. Esa es la paradoja que lo perseguirá. Modernizar con mano dura, civilizar con disciplina, construir instituciones usando métodos que rozan el autoritarismo, empieza por el orden fiscal y administrativo. No es un detalle técnico, es el corazón del control. Sin dinero no hay Estado. Sin Estado manda el que tenga más hombres armados. Guzmán reorganiza la recaudación, intenta centralizar, reduce la autonomía real de los caudillos. Cada medida administrativa es una declaración de guerra contra quienes vivían del desorden, y la respuesta no tarda. Conspiraciones, levantamientos, rumores que corren como pólvora por los caminos. En Venezuela, un decreto puede ser más peligroso que una bala, porque amenaza intereses que se defienden con bala, pero Guzmán Blanco no solo gobierna con papeles, gobierna con símbolos. Entiende que la autoridad también se fabrica en la mente, se presenta como el ilustre americano, un título que suena grandioso, casi teatral, y precisamente por eso funciona. En un país acostumbrado a jefes de montonera, él se viste de estadista, y mientras algunos se burlan, otros se alinean, porque el poder, cuando se muestra seguro, atrae como un imán. La tensión sube cuando decide tocar uno de los nervios más sensibles: la relación con la Iglesia. En una sociedad donde el bautizo, el matrimonio y la muerte pasan por el altar, enfrentarse al clero no es solo una reforma, es un desafío cultural. Guzmán impulsa medidas para limitar privilegios eclesiásticos y fortalecer el control civil. Para sus partidarios es modernidad, para sus enemigos es sacrilegio, y en ese choque el país se divide no solo por política, sino por fe, por costumbre, por miedo a que el mundo conocido se derrumbe. A la vez, su gobierno busca proyectar una imagen de progreso. Educación, obras públicas, reorganización institucional, pero cada avance tiene un costo oculto: la necesidad de mantener a raya a los caudillos que no aceptan ser subordinados. Guzmán Blanco aprende a usar una mezcla peligrosa: negociación cuando conviene, fuerza cuando es necesario, y exilio como castigo político. El exilio, que antes fue su condena, ahora se convierte en su herramienta, y eso cambia el tono de la historia. El hombre que huyó para sobrevivir ahora decide quién se va para que él sobreviva en el poder. En 1873, tras consolidar su posición, entrega formalmente la presidencia a Francisco Linares Alcántara, un aliado, pero el gesto no es una retirada real, es una jugada. Guzmán se mueve como quien entiende que el poder no siempre se ejerce desde el sillón principal. Se reserva influencia, redes, lealtades, y sobre todo se prepara para el siguiente acto, porque en Venezuela la estabilidad es un animal nervioso. Si lo sueltas, se escapa. El giro inesperado llega en 1878, cuando Linares Alcántara muere. La noticia cae como un golpe seco. De pronto, el edificio político que Guzmán había diseñado empieza a crujir. Los adversarios ven una ventana, los antiguos resentimientos resurgen, y aparece un nombre que encarna el peligro de retroceso: José Gregorio Valera.
asociado a sectores que quieren desmontar el predominio guzmancista. Para Guzmán Blanco, esto no es solo una disputa de cargos. Es la amenaza de que su proyecto de regeneración sea devorado por la vieja lógica del país, y entonces el reloj vuelve a sonar. Guzmán está fuera, en Europa, actuando como diplomático, cultivando relaciones, absorbiendo modelos de modernidad que quiere importar, pero la distancia, que antes le sirvió para conspirar, ahora puede costarle el control. Si tarda, lo reemplazan. Si regresa sin fuerza, lo humillan. Si regresa con demasiada fuerza, lo llaman tirano. Otra vez, la jugada debe ser perfecta. En 1879, regresa y retoma el poder. Comienza lo que se conocerá como el quinquenio, 1879-1884, y aquí el conflicto se vuelve más intenso, más personal. Ya no es solo construir un Estado, es defenderlo de quienes quieren desarmarlo. Guzmán Blanco endurece el control político, reorganiza el aparato estatal, impulsa reformas con una velocidad que parece querer ganarle a la historia. Su gobierno se convierte en una máquina que produce cambios visibles, pero también en una máquina que aplasta resistencias. Caracas empieza a transformarse en vitrina. La ciudad se vuelve escenario de su proyecto. Avenidas, edificios, una estética de capital que pretende parecerse a Europa. No es solo urbanismo, es propaganda de piedra. Cada obra dice, aquí manda el Estado. Cada inauguración es un acto de poder, y sin embargo, detrás de esa fachada, la tensión no desaparece. Los caudillos siguen existiendo, solo que ahora están contenidos, comprados o expulsados. La paz, en parte, es resultado de la fuerza. El ilustre americano se convierte en una figura casi inevitable. Sus partidarios lo ven como el hombre que sacó al país del pantano, sus enemigos lo ven como un autócrata elegante, y él, en el centro, parece alimentarse de esa polarización. Cuanto más lo atacan, más se presenta como indispensable. Pero esa indispensabilidad tiene un precio. Para sostenerla, debe estar siempre un paso adelante, siempre vigilante, siempre listo. Para cortar una conspiración antes de que respire. Hacia 1884, decide apartarse de nuevo del cargo, dejando la presidencia a Joaquín Crespo, otro hombre de su órbita. Pero el retiro es relativo. Guzmán Blanco sigue siendo el eje, el referente, el nombre que pesa incluso cuando no firma decretos. Se mueve entre Venezuela y Europa, entre el despacho y el salón diplomático, como si su vida fuera un puente permanente, y en ese ir y venir hay otra cuenta regresiva, más silenciosa. El desgaste, porque gobernar a Venezuela no es solo administrar, es resistir una presión constante que envejece a cualquiera por dentro. En 1886 vuelve otra vez a la presidencia. Su tercer período no es un simple regreso, es la confirmación de un patrón. El país, incapaz de estabilizarse sin un árbitro fuerte, lo llama o lo tolera como mal necesario. Pero el ambiente ya no es el mismo. La oposición ha aprendido. Los resentimientos se han acumulado y el propio guzmancismo empieza a generar fatiga. Demasiados años de una misma sombra, demasiado control, demasiada centralización. Aún así, Guzmán Blanco insiste en su visión. Un Estado moderno, una capital que simbolice orden, una administración que funcione, y mientras impulsa reformas, también cultiva su imagen con una intensidad casi obsesiva, estatuas, ceremonias, títulos. El poder convertido en espectáculo. Para algunos es orgullo nacional, para otros es vanidad peligrosa, y esa ambigüedad lo persigue como un eco. ¿Está construyendo un país o construyéndose a sí mismo como monumento? El final de esta etapa no llega con un disparo, sino con un cambio de clima. En 1887, deja la presidencia y se aleja. Su influencia sigue, pero el terreno se vuelve más resbaladizo. Los hombres que él formó empiezan a tener ambiciones propias. Los enemigos, antes dispersos, encuentran puntos de unión en el rechazo a su figura, y el país, que él intentó disciplinar, vuelve a mostrar su naturaleza. La lealtad es temporal, el orden es frágil, y la modernidad, sin raíces profundas, puede parecer una máscara. Guzmán Blanco, que había regresado del exilio para tomar Caracas como quien toma el corazón de una bestia, descubre que el corazón nunca deja de latir con violencia. Ha conquistado el poder, sí, lo ha moldeado, lo ha usado, lo ha convertido en herramienta de transformación, pero también ha creado un enemigo nuevo y más difícil, el cansancio de su propia era, y mientras se aleja, con Europa otra vez como refugio y escenario,
Queda flotando una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos sienten. ¿Qué pasa con Venezuela cuando el hombre que se volvió sinónimo de orden ya no está al mando? Y el país vuelve a oler, lentamente, a pólvora. Caracas amanece con un brillo extraño. No es el sol, es el reflejo de la piedra recién cortada, del hierro recién pintado, de una ciudad que empieza a vestirse como si fuera otra. Pero debajo de esa elegancia hay un sonido que no sale en las fotos. El crujido de un país al que le están apretando los tornillos, y el hombre que sostiene la llave inglesa lo sabe. Antonio Guzmán Blanco no está compitiendo contra un partido ni contra un caudillo aislado. Está compitiendo contra el tiempo, porque su obsesión tiene fecha de caducidad. Si no convierte su orden en costumbre antes de que su propia figura se desgaste, Venezuela volverá a lo de siempre. Y lo de siempre, en su memoria, huele a pólvora, a traición y a exilio. En esos años, su poder no se mide solo en decretos. Se mide en la velocidad con la que cambia el paisaje. La capital se vuelve un tablero, donde cada obra pública es una jugada política. No es casualidad que Caracas empiece a parecerse a una vitrina europea. Guzmán ha visto París, ha respirado esa idea de Estado que se impone también con arquitectura, con avenidas que obligan a mirar hacia adelante, con edificios que hacen sentir pequeño al individuo y grande a la nación. En Venezuela, donde el poder solía caber en una montonera y en el carisma de un jefe, él quiere que el poder pese toneladas, que sea de mármol, que sea inevitable. Y entonces ocurre algo que para muchos es casi un sacrilegio moderno. El Estado empieza a meterse en la vida cotidiana con una autoridad que antes no tenía. La educación se convierte en campo de batalla. La instrucción pública, la idea de que el país se alfabetiza, se disciplina, se civiliza, no es un gesto romántico. Es una estrategia. Un pueblo que lee puede obedecer leyes en vez de seguir gritos. Un maestro, para Guzmán, vale tanto como un soldado, porque cambia el futuro sin disparar, pero cada escuela que se abre es también una provocación para quienes prefieren un país manejable. Un país donde la ignorancia sea una cadena invisible. La Iglesia, por su parte, no es un enemigo abstracto. Es una red real, con influencia real, con dinero real, con la capacidad de convertir una reforma en pecado. Guzmán insiste en limitar privilegios, en afirmar el control civil sobre asuntos que durante siglos pasaron por el altar, y el choque no es solo institucional, es emocional. Hay familias que sienten que el gobierno les está tocando el alma. Hay sacerdotes que predican con el filo de una navaja, insinuando que el progreso es una máscara para destruir la fe, y en ese ambiente, cualquier rumor puede encender una rebelión. Guzmán lo entiende y responde como responde siempre, con una mezcla de modernidad y dureza. No pide permiso para construir su Estado, lo impone. Pero el verdadero peligro no está solo en los púlpitos, está en los hombres armados que, aunque callen, no han desaparecido. Los caudillos regionales siguen ahí, como brasas bajo ceniza. Algunos aceptan cargos, otros aceptan dinero, otros aceptan el exilio como alternativa a la muerte. Y aún así, la amenaza persiste. Basta con que uno se sienta humillado, basta con que uno crea que el ilustre americano se está quedando sin fuerza para que el país vuelva a partirse. Por eso Guzmán gobierna como si siempre estuviera a punto de perderlo todo. Su paz no es un descanso, es una vigilancia. En el quinquenio, esa vigilancia se vuelve sistema. La administración se centraliza con una precisión que irrita a quienes vivían del desorden. La recaudación fiscal, los nombramientos, la cadena de mando, todo tiende a Caracas, todo tiende a su círculo, y esa centralización produce un efecto doble, casi cinematográfico. Por un lado, el país parece funcionar. Por el otro, el país empieza a odiar la sensación de estar siendo controlado. La modernización trae carreteras, telégrafos, edificios, ceremonias. Pero también trae una sombra. La idea de que Venezuela se está convirtiendo en el escenario de un solo hombre, y Guzmán, lejos de esconder esa sombra, la ilumina. Cultiva su imagen con una intensidad que roza lo teatral. El título de ilustre americano no es un apodo inocente, es una marca. En un país donde la autoridad se discutía a tiros, él quiere que la autoridad se acepte por prestigio, por inevitabilidad, por espectáculo, estatuas, actos públicos, inauguraciones. Cada evento es una lección de poder. La gente ve la obra terminada y aunque no lo diga, entiende el mensaje.
Esto no lo hizo un caudillo de paso, esto lo hizo un Estado, y el Estado tiene nombre, pero el espectáculo tiene un costo. Cuanto más grande se vuelve su figura, más pequeño se siente el espacio para los demás, y ahí nace un enemigo nuevo, más silencioso que una rebelión armada. El resentimiento acumulado no es un enemigo que se enfrente en campo abierto, es un enemigo que se organiza en conversaciones, en cafés, en cuarteles, en cartas, es el cansancio de una era, y ese cansancio, cuando madura, puede ser más peligroso que un ejército. Guzmán intenta adelantarse, se retira formalmente, deja a otros en la presidencia, como Joaquín Crespo, y se mueve entre Venezuela y Europa, pero su retiro es un truco a medias. Su influencia sigue siendo el eje. Es como si el país tuviera un sol fijo y los presidentes fueran planetas girando alrededor. Esa dinámica le permite respirar, pero también crea una dependencia fatal. Si todo gira alrededor de él, ¿qué pasa cuando él no esté? La pregunta empieza a flotar, y la sola existencia de esa pregunta es una amenaza. En su tercer período, cuando vuelve en 1886, el ambiente ya está cargado, la oposición ha aprendido a odiarlo con método, los antiguos aliados han aprendido a ambicionar con paciencia, y el pueblo, que puede admirar una avenida nueva, también puede sentir que esa avenida no llena el estómago ni cura la desigualdad. Guzmán sigue empujando su proyecto, más obras, más orden, más símbolos. Caracas continúa transformándose, como si la ciudad fuera un manifiesto escrito en piedra, pero el país profundo, ese que no vive en los bulevares, observa con una mezcla de fascinación y distancia. La modernidad, para muchos, parece un traje caro que no les pertenece, y entonces, en medio de esa tensión, aparece el límite más cruel: el tiempo político. Guzmán no es eterno y su control tampoco. Cada año que pasa, su figura se vuelve más pesada. Lo que antes era necesario empieza a parecer excesivo. Lo que antes era orden empieza a sonar a imposición, y él lo siente. Se nota en la forma en que acelera, en la forma en que insiste, en la forma en que quiere dejar todo terminado, como si presintiera que el país está a punto de cambiar de humor, porque Venezuela cambia de humor como cambia el clima. Sin pedir permiso, un día aplaude, al siguiente murmura, un día celebra una inauguración, al siguiente se pregunta cuánto costó y quién se enriqueció. Y en ese murmullo, los enemigos de Guzmán encuentran su música. No necesitan derrotarlo en una batalla, necesitan sobrevivir hasta que su era se agote. Necesitan esperar a que el ilustre americano se convierta para muchos en un recuerdo demasiado largo. En 1887, cuando deja la presidencia y se aleja otra vez, no se va como un hombre derrotado en el sentido clásico, se va como un hombre que ha ganado demasiado y por eso mismo ha acumulado demasiadas cuentas. Su obra está ahí: instituciones más firmes, una capital transformada, un Estado que aprendió a hablar con voz propia, pero también está ahí su método: la concentración de poder, el culto a la figura, la disciplina impuesta, y ese método deja cicatrices. Hay quienes lo veneran como el gran modernizador, hay quienes lo detestan como el gran dominador. Y esa división no se cura con el paso del tiempo, se hereda mientras él cruza el Atlántico y vuelve a respirar el aire europeo que tanto le gusta. Venezuela se queda con una pregunta que no se atreve a formular en voz alta, porque formularla es invocar el peligro. Si el orden dependía de un solo hombre, ¿era realmente orden? ¿O era una tregua? Y en esa duda, como en una grieta, empieza a filtrarse lo inevitable: la posibilidad de que el país, sin su árbitro más temido y más admirado, vuelva a escuchar el viejo sonido de las brasas bajo la ceniza. París lo recibe con una indiferencia elegante, como si nada hubiera pasado al otro lado del océano. Aquí no hay montoneras, no hay gritos en las plazas, no hay campanas que se conviertan en armas políticas. Hay carruajes, vitrinas, cafés, donde la gente discute ideas como si fueran postres. Y sin embargo, para Antonio Guzmán Blanco, ese silencio europeo no es descanso. Es un reloj, porque ahora su enemigo ya no es un caudillo con lanza, ni un obispo con púlpito. Su enemigo es más frío y más humillante: la distancia. Gobernar desde lejos es como intentar sujetar un caballo con un hilo, y él lo sabe. Lo que construyó en Venezuela, ese estado de piedra, de decretos, de símbolos, empieza a depender de algo que no se puede decretar: la lealtad de los hombres, cuando el dueño del escenario ya no está en el escenario. En Caracas el aire cambia, no de golpe, sino como cambian las mareas. Primero una frase que se repite,
luego una risa que antes no se atrevía, después un gesto de desobediencia que se disfraza de trámite. Los que lo aplaudían por miedo o por conveniencia empiezan a probar el sabor de hablar sin pedir permiso, y los que lo odiaban en silencio descubren que el silencio ya no es obligatorio. Guzmán, desde Europa, recibe cartas, informes, rumores, cada sobre es una pequeña bomba. Dicen que, se comenta que, en tal cuartel, él responde como siempre, con control, con cálculo, con esa convicción de que el país es un mecanismo que se ajusta con tornillos. Pero hay tornillos que se aflojan solos cuando el metal se enfría. El giro más cruel llega con un nombre que él mismo ayudó a levantar. Joaquín Crespo. Durante años, Crespo fue el brazo útil, el hombre que podía sostener el orden cuando el ilustre americano se retiraba a respirar Europa. Pero la política venezolana no perdona la sombra larga. Un hombre que gobierna bajo la sombra de otro termina soñando con el sol. Y Crespo, que aprendió del maestro, también aprendió la lección más peligrosa. El poder no se hereda por gratitud, se toma por oportunidad. Guzmán intenta mantener el hilo, se mueve entre salones diplomáticos, escribe, maniobra, presiona. Su prestigio internacional sigue siendo real. Fue diplomático, conoció capitales, entendió el lenguaje de los estados modernos, pero Venezuela no es un salón europeo. Venezuela es un país donde la autoridad, si no se ve, se discute. Y él ya no se ve. Su figura, que antes era omnipresente en inauguraciones y ceremonias, ahora es una fotografía que envejece en una pared. Entonces aparece el límite de tiempo, el verdadero, el que no se negocia. Su salud y su edad. Guzmán Blanco no es un joven de la Revolución de Abril. Es un hombre que carga décadas de tensión, de exilios, de regresos, de conspiraciones. Cada noticia que llega desde Caracas le cae encima como una piedra más. Y en esa presión, su obsesión se vuelve urgente. Necesita asegurar su legado antes de que el país lo borre o lo convierta en caricatura. Porque hay una muerte peor que la física. La muerte política, esa en la que tu nombre sigue vivo, pero como insulto. En 1889, el escenario se vuelve más hostil. Crespo regresa al poder y el guzmancismo, que parecía una maquinaria eterna, empieza a sonar como una máquina vieja. No es que desaparezca de un día para otro. Es que se transforma en otra cosa, en un recuerdo que estorba, y lo más irónico es que muchas de las herramientas que Guzmán usó para construir el Estado, centralización, disciplina, control, ahora pueden usarse contra él. El país que aprendió a obedecer decretos también aprendió a cambiar de dueño sin pedir permiso al antiguo dueño. Desde Europa, Guzmán observa cómo su imagen se vuelve campo de batalla. Para unos sigue siendo el modernizador, el hombre que empujó la educación, que levantó obras, que intentó convertir una república de caudillos en un Estado con instituciones. Para otros es el símbolo de la arrogancia, el que concentró poder, el que cultivó un culto personal, el que trató a Venezuela como un proyecto privado con fachada pública. Y esa división se vuelve más amarga porque ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Su grandeza y su sombra vienen en el mismo paquete. Hay un momento especialmente duro, cuando entiende que ya no puede volver como antes. Volver no es solo comprar un pasaje, volver es recuperar el clima político que te permite mandar, y ese clima ya no existe. En Caracas, su nombre provoca reacciones que antes no se atrevían a existir. La gente puede seguir caminando por avenidas que él impulsó, puede seguir mirando edificios que llevan la marca de su época, pero eso no significa que quieran verlo de nuevo en el centro del escenario. El país, como un actor cansado de un director dominante, quiere improvisar, aunque la improvisación lo lleve al caos. Y ahí aparece otro giro. El hombre que se presentó como el gran constructor del orden termina atrapado en el desorden emocional de la nostalgia. En París, rodeado de refinamiento, su mente vuelve una y otra vez a Venezuela, no a la Venezuela abstracta de los discursos, sino a la concreta. El calor, el polvo, los rumores, la violencia latente. Es como si el país lo persiguiera, y lo persigue porque su identidad está hecha de esa lucha. Guzmán Blanco no fue un político que tuvo poder. Fue un hombre que se definió por dominar un país que parecía indomable. Cuando ese dominio se le escapa, ¿qué queda? Queda la diplomacia, quedan los contactos, queda el prestigio social, pero también queda una soledad particular, la del hombre que fue indispensable y descubre que el mundo sigue sin él. En Europa puede ser un personaje interesante, un expresidente, un latinoamericano ilustrado,
En Venezuela fue un eje. Y perder el eje duele más que perder un cargo. Mientras tanto, el país entra en nuevas tensiones. La política venezolana sigue girando alrededor de militares, de alianzas frágiles, de ambiciones que se disfrazan de principios. Guzmán, desde lejos, ve cómo su proyecto de civilización no se convierte en costumbre tan rápido como soñó. Algunas reformas sobreviven, otras se deforman, otras se usan como armas en manos ajenas. La educación pública, por ejemplo, queda como idea instalada, pero el país no se vuelve de pronto un templo de leyes. La secularización avanza, pero la fe popular no se evapora por decreto. Las obras quedan, sí, pero las obras no garantizan justicia ni estabilidad. Y esa es una de las verdades más duras para un modernizador. Puedes cambiar la fachada de una nación, y aún así no cambiar su corazón. En los años finales, su vida se vuelve una mezcla de memoria y estrategia tardía. Escribe, conversa, intenta influir, pero cada intento se parece más a una mano que busca agarrar agua, y en esa impotencia su figura se vuelve más humana, casi trágica. El hombre que quiso imponer el futuro termina negociando con el pasado, porque el pasado es lo único que no se le escapa. Lo que ya hizo, lo que ya marcó, lo que ya dejó. El 28 de julio de 1899, la historia le pone punto final en París. Muere lejos de Caracas, lejos de las avenidas que ayudó a imaginar, lejos de la arena donde se jugó su vida. Y esa distancia final es un símbolo perfecto. Guzmán Blanco fue el presidente que quiso europeizar a Venezuela y termina muriendo en Europa, como si su destino hubiera sido siempre estar entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Pero la muerte no cierra su conflicto, lo transforma, porque su legado en Venezuela no se queda quieto. Su nombre se convierte en una llave que cada generación usa para abrir una puerta distinta. Hay quienes lo invocan para defender la idea de un Estado fuerte, capaz de imponer orden y modernizar. Hay quienes lo invocan para advertir sobre el precio de ese orden. El autoritarismo, la concentración, el culto a la figura, y lo más inquietante es que ambos bandos pueden señalar pruebas. Ahí están las escuelas, ahí están los edificios, ahí están las reformas, y ahí están también las persecuciones, las imposiciones, el resentimiento que dejó sembrado. Con el tiempo, su imagen se vuelve casi cinematográfica. El hombre elegante, el político brillante, el modernizador obsesivo, el caudillo con guantes, un personaje capaz de hablar de civilización mientras apretaba el país con mano dura, capaz de levantar monumentos mientras apagaba voces, capaz de soñar con un Estado moderno mientras gobernaba con la lógica de un jefe absoluto. Esa contradicción no es un detalle, es el núcleo de su biografía, y quizá por eso sigue siendo imposible escucharlo sin sentir tensión, porque Guzmán Blanco encarna una pregunta que Venezuela no ha dejado de hacerse. ¿Cuánto orden vale una libertad? ¿Cuánta modernidad se puede imponer sin romper a la gente? ¿Cuánto de progreso es construcción y cuánto es espectáculo? Él dejó respuestas en piedra, en leyes, en instituciones, pero también dejó una advertencia escrita en el aire. Cuando un país se acostumbra a girar alrededor de un solo hombre, el día que ese hombre desaparece, el vacío se vuelve un nuevo campo de batalla. Al final, su vida parece una carrera contra el tiempo que nunca se gana del todo. Corrió para levantar un Estado antes de que el país lo devorara. Corrió para dejar una marca antes de que la política lo olvidara. Corrió incluso para escapar de Venezuela y aún así, Venezuela lo alcanzó en forma de legado. Una mezcla de admiración y rabia que no se disuelve, y mientras Caracas sigue brillando en algunas de sus piedras, también sigue resonando, debajo de ese brillo, el mismo sonido que él temía, el crujido de un país que cambia de humor, y que nunca termina de decidir si Guzmán Blanco fue su salvación o su herida más elegante.